Muy buen día, ya nos encontramos hoy con nuestro último tema relacionado al mercado del café y este es en relación a un mar de sabor, las famosas olas del café. ¿Qué son esas olas del café? Pues vamos a conocerlas en el día de hoy. Hay que tener en cuenta de que obviamente el café es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial, prácticamente es la segunda después del agua, ¿sí? Esto ha sido denominado por la Organización Internacional del Café. Además, se consumen 2.250 millones de tazas de café en el planeta, tanto en el desayuno y en el transcurso de toda la mañana. Y dentro de todo este recorrido que ha tenido el café, aparte de hablar de su historia y de su origen, ¿cierto? Tiene una trayectoria en cuanto a su consumo y por eso se llama olas de café. Es decir, en qué tiempos o épocas, ¿sí? ¿Cómo ha surgido, ¿sí?, el café como bebida? ¿Qué se ha hecho en los diferentes momentos? Por lo tanto, las olas del café son todas las tendencias de consumo que ha marcado la historia del café, porque cuando hablamos de historia es su origen, su trayectoria, los cambios que ha surgido, pero en cuanto a las olas estamos hablando de cómo han tomado el café, cuál ha sido esa tendencia de consumo. Además, estas olas de café son diferentes etapas o periodos durante toda la historia del café que han marcado de una u otra forma la industrialización y además de ello su adaptación y los diferentes cambios culturales pues que hacen referencia al consumo. Dentro de las características más importantes de las olas del café se destacan son todas las maneras en que se prepara y las diferentes combinaciones. Aquí nos vamos a dar cuenta en qué épocas nació las diferentes bebidas, ¿cierto? Cómo empezó a manejarse la industrialización como tal, el uso de diferentes máquinas, ¿sí? Además vamos a tener en cuenta el nacimiento del café o del consumo del café instantáneo, el uso de máquinas de expreso, la creación o el crecimiento o auge de lo que son las cafeterías, la importancia que ha tenido la trazabilidad del café durante épocas y sobre todo los análisis químicos, es decir, en lo que tiene que hacer referencia tanto de sus componentes naturales como tal del café y frente a lo que tiene que ver con la combinación de diferentes ingredientes que pues obviamente generan y ocupan una parte importante dentro de los procesos y de la preparación. Bueno, vamos a empezar a estudiar las olas del café. Tenemos la primera ola del café. Esta es cuando llega el café al Medio Oriente, del Medio Oriente a Europa. Ese traslado, ¿sí?, de una cultura u otra y el impacto que tuvo en Europa a través de la preparación de diferentes maneras. Hay que tener en cuenta que en Europa ya se consumía café solo o tipo turco. Esas eran las dos preparaciones que existían en aquella época frente al café. Se tomaba solo o se tomaba tipo turco. Empezaron a servirlo con leche, es decir, a mezclarlo con otros ingredientes como fue la leche y con unas especies, con otras especies, por ejemplo, anís, cardamomo, canela, empezaron a hacer esas diferentes mezclas, ¿sí? Y por ende, dentro de todo este ejercicio nació el famoso capuchino. En esta época se comenzó a llamar la cultura del café y pues obviamente fue en el siglo XVII, fue el siglo del café donde se empezó a dar a conocer y se convirtió en una de las bebidas más cotizadas. En la segunda ola del café encontramos ya cuando empieza la industrialización como tal del café. Aquí ya nace la revolución industrial europea. De esta manera la característica principal han sido los procesos de producción, en cómo ha evolucionado. Por lo tanto, en ese siglo XVIII empiezan a forjarse en las máquinas italianas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con bares de presión, es decir, con fuerza de presión, y ahí es donde se empieza a preparar café
usando maquinaria. Nacen las primeras cafeteras y además de eso las primeras cafeterías de carácter industrial, es decir, aquellas que tenían el componente de tener una máquina para preparar un café. Por lo tanto, se hace que el café sea más fácil para no solo prepararlo, sino también poderlo consumir. Se hace mucho más rápido y por ende empieza a adaptarse toda esta trayectoria frente a los ámbitos sociales. Entonces aquí las cafeterías empieza un pequeño auge, ¿sí?, frente al consumo del café. En la tercera ola del café ya vamos al siglo XXI. Aquí ya tenemos todos los avances de la tecnología y existe una demanda mundial del café supremamente alta. Por lo tanto, aquí ya viene algo importante, el consumo por el aprecio al arte, la variedad de maquinaria, la variedad de sabores, el cuidado del ambiente y la conciencia social. Ya los consumidores no se fijan solamente en tomarse un café en una taza, se fijan en todo lo que hay detrás de esta taza de café. La calidad en la taza se hace a través de los cultivos, la planta, la tierra, la fauna, la flora y apreciar lo orgánico. El consumidor se ha vuelto exigente, el consumidor se ha fijado en todo lo que hay que hacer para lograr un café de muy buena calidad y ahí empieza el valor que le da este consumidor para poder tomarse una taza de café. Por lo tanto, se incentiva la producción del café al natural, libre de todo químico, conservantes, fertilizantes y además estimular el crecimiento justo, el comercio justo. Y por ende también nos acompañan los métodos de extracción, el B60, el sifón, la quemes, la prensa francesa, la moca, ¿sí?, entre otros. Y por ello allí, ¿sí?, como ustedes pueden observar en estas tres olas de café, todo ha venido acompañado de la evolución de la historia. Y la evolución de la historia no hubiese sido posible si no tuviéramos café al lado. Todavía continuamos en la tercera ola del café. Sin embargo, ¿se habla de una cuarta ola de café? Bueno, vamos a ver. Muy posiblemente sí. Y quizás estamos empezando a vivirla o al menos, ¿sí?, estamos empezando a mostrar los diferentes cambios. Es aquí donde se ha decidido profundizar sobre todos estos métodos de preparación, procesos, variedades, ciencia del café y sobre todo la ciencia del agua frente a la preparación del café. Recordemos algo importante, que es que además de conocer métodos y prepararlos, como les decía hace un momento en las tendencias de consumo, ya hemos creado o hemos iniciado un crecimiento de cultura de consumo de café, donde esta pandemia, que obviamente o sí nos adaptamos, nos tenemos que adaptar a este cambio, nos ha permitido de que entonces cada familia o cada persona tenga su estación de café y con ello el interés de conocer ese café y conocer ese método de preparación. ¿De qué manera me gusta más consumir el café? Sí, y estoy dispuesto a invertir por darme ese gusto, por tener en mi espacio. Aquí es donde ya incluso ya las comunidades como tal han crecido y desde hace mucho tiempo se ha hablado de la comunidad de amantes del café. Una comunidad amantes del café no es la que se toma 5 o 7 tazas de café en el día. Una comunidad o una persona amante del café es aquella de que lee sobre el tema del café, conoce el tema del café, se informa acerca del tema del café, ¿sí? Y eso hace referencia a preparaciones, métodos, hace referencia a conocer el cultivo, la vida social de las personas, el entorno natural, ¿sí? El café, ser amante del café, no nace, ¿sí?,
de un día para otro, tomándose 5 o 6 tintos, tipo pasilla, ¿sí? Y listo, soy amante del café. Ser amante del café requiere de años de conocimiento. Nos interesa, cuando somos amantes del café, nos interesa escuchar a los productores de café. Ser amante del café no importa si eres periodista, si eres agrónomo, si eres forestal, si eres enfermera, no importa quién eres. Cuando se es amante del café, existe un idioma de comunicación igual. Aquí en estas comunidades nadie sabe más que otros. Todos tienen un conocimiento particular, ¿sí? El cual puede ser compartido y genera comunidades, además de ser amantes del café, comunidades de autoaprendizaje. Y por ende, se busca también dentro de esta cuarta ola es seguirse enfocando a los procesos y variedades. Esos procesos dentro de la producción, ¿sí? Mejorar diferentes fermentaciones o grados de fermentación que permitan obtener del café su esencia máxima, ¿sí? También el conocimiento de esas variedades, porque pues aunque estamos todavía un poco estamos todavía en la tercera ola del café, sin embargo hay gente que no conoce variedades de café y creen que todas las variedades del café simplemente es sembrarla y ya. Pero hay que conocerlo, hay que conocer todo ese componente de la variedad, tanto no solo en taza, sino su comportamiento en los diferentes climas. La ciencia del café nos está llevando, ¿sí?, a conocer lo más a fondo que él tiene. La mayoría de catadores, o dependiendo de las regiones, ¿no? Sobre todo aquí en el sur del Tolima, no salen del sabor panela y olor a panela, ¿sí? Cuando el café tiene otros sabores, otros aromas, ¿sí? Entonces es muy importante estudiar a fondo esa naturalidad. Por lo tanto, aquí en esta cuarta ola, o sea, estamos tan pegados dentro de la tercera y con algo de una cuarta ola, y esto nos lo hace a través de las comunidades de amantes del café, porque ya viene el entendimiento de todos esos aspectos como tales, entenderlo, comprenderlo, hablar con un conocimiento preciso, con un conocimiento propio. No es que me contaron, me dijeron y yo repito, no. Ese conocimiento, vuelvo y les digo, no importa la profesión que se tenga dentro de una comunidad de amantes del café, pero si estudias, lo lees y analizas y estás en contacto con esas personas que manejan el tema, te va a generar un conocimiento profundo, ¿cierto? Y pues obviamente la cuarta ola del café es esa, o prácticamente ha empezado a crecer ese conocimiento, ha empezado a crecer esa cuarta ola del café de apropiarnos más de una bebida, ¿cierto? De un producto como es el café, para tener ese sentir que nos transmite, pero que hace que ese café sea de esta manera. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. En este pequeño corto tutorial pues conocimos lo que fueron las olas del café y de esta manera termina nuestro estudio de mercado del café. Por favor, es importante que le prestemos mucha atención y así podamos empezar a dimensionar realmente hacia dónde queremos ir con nuestras ideas de negocio. Muchísimas gracias, que tengan un muy buen día.